quiero en este momento traerle un mensaje que es para todas las iglesias, mejor dicho, para todos aquellos que somos templos del Espíritu Santo, ya sea que y cualquier congregación del cual estemos, para todos sin excepción es este mensaje. El tema que voy a tocar tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el rapto, quiénes van a ser los que van a ir con Cristo y qué son los problemas que muchas veces tenemos nosotros y que impiden ese ser llevado con el Señor o que van a impedir ser llevados con el Señor. El título que le puse es Soltando amarras. Uno puede pensar que sería soltar las amarras de un barco, como no, puede ser, pero yo lo pensé distinto. Pensé en un globo aerostático del cual nunca tuve la oportunidad de verlo personalmente, ni tampoco tuve la oportunidad de estudiar algo al respecto. Leí algo así escasamente, compartiendo la mínima información, pero que es esa lectura al pasar que uno se va informando. Pero lo único que sé es que hay ese globo grande que tiene arriba, tiene que inflarse por medio del calor, pero no voy a eso, sino que en este canastillo que tiene abajo, esa sería el lugar de la tripulación, ahí tienen unos lastres. Y para que pueda elevarse ese globo hay que sacar esos lastres, tirar esos lastres al suelo, porque esos lastres hacen que el globo, el canastillo ese, esté pegado a la tierra y por lo tanto no se puede elevar. Entonces yo estaba pensando en eso, que como cristianos, como creyentes, por más años que tengamos en el camino del Señor, posiblemente tengamos algunos lastres o algunas amarras a este mundo que nos impiden justamente disfrutar de lo que va a ser ese gran evento que es el arrebatamiento. Entonces me pareció conveniente ver algo sobre esto y poder explicárselo a los hermanos como yo lo he creído, como yo lo he visto. Como el texto inicial es Apocalipsis 22:7. Dice: aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo creo que como creyentes todos hemos estado estudiando el Apocalipsis y lo hemos leído más de una vez. Pero quiero decir, hermano, que dentro de todo eso, cuando leemos en este mismo capítulo 22, el versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fíjese el detalle. Y sigue aclarando esta situación. Dice: más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces vemos nosotros que hay como una condición en todo esto, y que hay una condición obviamente, porque el Señor, la iglesia que va a venir a buscar, no va a ser una iglesia pecadora. No va a ser una iglesia que esté aferrada a la tierra. Va a ser una iglesia que esté libre para ir con Él. Y el versículo 17 como una exclamación, dice: y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y yo como iglesia, como que estoy esperando a Cristo, yo digo: ven, Señor, ven pronto. Y es una premisa que uno tiene, que Cristo venga. Porque vemos la situación como está en el mundo, cómo se han desatado el mundo, el demonio en el mundo, cómo está desatada la gente en pos del pecado, que a uno ya le queda este lugar incómodo. No sé cómo será para usted, pero para mí, yo tengo una incomodidad de todos los días. Tener que estar soportando lo que se ve, lo que se escucha, es tremendo, hermano. Y usted dirá: pero habrá sido un santo. No, no fui ningún santo. Al contrario, tengo 36 años perverso en mi vida, pero tengo 40 como nueva criatura. 40 y algo como nueva criatura. Por lo tanto, conozco lo que es la inmundicia, conozco lo que es la profundidad del pecado, pero por eso ahora lo detesto tanto, porque soy limpio por la sangre de Cristo. Cristo viene a buscar a su iglesia, hermano, y es la promesa que el Señor nos dio.
En Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjese qué detalle. Os tomaré a mí mismo. ¿Y sabe qué significa tomarse a sí mismo? Tomo lo que es mío. Tomo mi cuerpo. Porque Cristo es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto Cristo toma el cuerpo a sí mismo para llevarlo con Él. Dice la palabra de Dios, tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar, dice, entre otras cosas que viene hablando anteriormente, dice, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos queridos, tenemos la seguridad que antes de que venga la gran tribulación, esos días catastróficos, llámese 7 años o 3 años y medio, la mitad de la tribulación, que va a ser donde se va a desatar todos los juicios sobre los pecadores, ahí el Señor nos va a venir a buscar antes, para no pasar nosotros de esa ira, en esa ira venidera. Él nos toma a nosotros y nos lleva a sí mismo a donde está Él. Quiero decirles también que este hecho del rapto, o del arrebatamiento, como usted quiera llamarle, va a ser algo muy trascendente. Yo creo que después de la muerte de Cristo, que vieron andar por la ciudad a muertas, personas que habían muerto, resucitados, estaban por la ciudad caminando, como también hubo ese gran temblor y la oscuridad que hubo, y como se rasgó el templo, lo que separaba ese manto, esa estructura que tenía ahí, se rasgó, ese telón, digamos ahí, también fue algo trascendente. Pero en este momento también va a ser una trascendencia importantísima. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo quisiera imaginarme un poco ese momento. Tal vez esa trompeta se escuche desde la tierra, no sé, no lo dice la Biblia, pero dice que va a sonar esa trompeta, la final trompeta, y que va a haber un hecho trascendente. Me imagino la revolución que serán en los cementerios resucitando los hijos de Dios, saliendo de esos sepulcros para encontrarse con Cristo en las nubes, para volver a tener su espíritu y su alma, y ya para ir con Él al cielo. Pero en esos momentos todavía nosotros vamos a estar aquí. Pero dice la palabra de Dios, después de este hecho, en una forma debe ser inmediata todo esto, en un abrir y cerrar de ojos somos transformados nosotros también. Como esos cuerpos que se sembraron en corrupción, los nuestros, y fueron transformados en ese cuerpo incorruptible, también nosotros vamos a ser transformados en ese cuerpo incorruptible para ir a juntarnos todos con el Señor en los cielos. Y de ahí ir a donde Él nos lleve a la presencia de Él. Entonces, por lo tanto, tenemos que decir que será un hecho trascendente. Me imagino cuántos accidentes habrá, cuánto asombro habrá, que muchos irán a buscar a sus familiares y no lo encuentran, o a sus hijos y no lo encuentran, y se fueron con el Señor.
Lo triste va a ser para todos aquellos que quedan. Eso va a ser lo lamentable de todo este caso. Ahí va a ser el problema serio para aquellos que quedan. El tercer punto que quiero tocar en esta tarde es estar preparado para la venida de Cristo. En Lucas capítulo 12, 25, versículos 35 a 40 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿A dónde encontramos nosotros los lomos ceñidos? ¿Se acuerdan cuando en Egipto tenían que partir esa noche los israelitas, que comieron el cordero pascual todo ceñido? Porque era rápido, había que salir a prisa. Acá pasa igual. Dice, estén preparados, estén en orden de marcha, en orden de salir, en orden que nada les pueda tocar, estorbar, algo que tengan que tomar a último momento, nada, no, estén preparados, estén ahí, esperando. Y dice la palabra de Dios, dice, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo, que se ceñirá y hará que regrese y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Dice, aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cómo están nuestras lámparas? ¿Están preparadas nuestras lámparas? ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Todas las esperaban hasta cierto momento. Y muchas veces, hermanos, yo veo que todos comenzamos bien en el camino del Señor. Pero con el tiempo empezamos a aflojar, a flaquear. Nuestras lámparas se van vaciando y no tenemos la precaución de volverlas a llenar con aceite. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, preparados, irreprensibles. Eso es lo que nos pide el Señor. Y tenemos que decir, hermano, que los que están velando no son tomados por sorpresas. Dice acá, si el padre de familia supiera la hora, esperaría. Pero aquellos que van a dormir justamente son los que no esperan al Señor. Los que tienen que, lo tienen por tardanza, como dice la Escritura. Y ya vamos a ver por qué lo tienen como tardanza. Los descuidados serán sorprendidos. No nos olvidemos de esa parábola de las 10 vírgenes. Eso es patético, eso, hermano. No tenemos que estar descuidando nuestra vida espiritual. La santidad por sobre todas las cosas, hermano. La santidad por sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Marcos 13:32, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 3 cosas. Mirad, velad y orad. 3 cosas. El Señor nos pide. Estemos atentos. No estemos con los ojos cerrados. Mirad, observad. Está velando y orando, dice la palabra de Dios. La otra pregunta que me hago yo aquí es, ¿qué iglesia viene a buscar? En Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa. ¿Sabe qué significa gloriosa? Significa el carácter de Dios. La gloria de Dios es su carácter, es lo que Él es. Y el Señor va a venir a buscar una iglesia gloriosa, que sea la iglesia que Él soñó, que Él proyectó en nosotros. Dice que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos, hermano, qué iglesia viene a buscar el Señor. No es cualquier iglesia, no. Nos equivocamos si nosotros decimos que el Señor va a venir a buscar cualquier iglesia. Totalmente equivocado. No nos equivocamos si nos decimos, yo alguna vez hice una decisión de fe y me bauticé, pero eso sí, estoy un poco apartado, pero sé que la misericordia de Dios me va a alcanzar. No, hermano. La misericordia de Dios está en esperarte. Ahora, todavía, en este tiempo, para que te arrepientas. Porque la iglesia que va a venir va a ser sin mancha ni arrugas. No sé si me hago entender. Prosigo. ¿Qué es lo que es sin mancha ni arrugas? La sangre de Cristo, hermano, nos limpió. 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que dice, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo. Dice también en 1 Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, como iglesia deberíamos estar sin manchas. Pero el Señor nos dijo, voy a buscar una iglesia sin mancha. Dice, ni arrugas. Y acá está lo importante. Entonces podemos decir, hermano, que sin mancha estamos, a menos que nos hemos dedicado a pecar. ¿Cuántos han abandonado el camino de Cristo? ¿Cuántos hay que se han relajado y se acomodaron a este mundo? ¿Cuántos? En ese caso, no sé, yo no doy garantía de que vaya con el Señor. El que se arrepintió de su vieja vida está arrepentido y está muerto al pecado, dice la palabra de Dios, pero vivo para Cristo. Es contundente la palabra de Dios. Es contundente. No nos dejemos engañar de que vale cualquier cosa. No. Para algo nos sacó. Y yo siempre les pregunto y les digo, hermanos, si te cansaste de vivir en el mundo haciendo todo tipo de inmundicia y has venido a Cristo porque ya tu vida no daba más, ¿por qué tenés que volver de nuevo allá? Si yo ya lo probé ese mundo, si yo sé lo que da, yo sé que lo que es estar borracho, yo sé que lo que es fumar, yo sé que lo que es... Todos esos pecados los tuve. Entonces, hermano querido, ¿por qué voy a volver? Si esos pecados eran los que no me dejaban dormir, si esos pecados eran los que tenían un vacío en mi corazón y yo quería llenarlo con cosas del mundo y lo llené con todo lo que encontré en el mundo. Hermano, no es ese el camino. El verdadero arrepentimiento es un dolor, un cambio de mente. Dolor por haber pecado. Y cambio mi mente ya no es la misma, ya los gustos de antes no los tengo más ahora. Como pensaba antes, no pienso más ahora. He sido renovado, ¿por qué? Porque tengo la mente de Cristo. Sigo adelante, hermano. Permítanme ver la hoja de ruta que tengo aquí para no perderme. Entonces vamos a ver qué es lo que son las arrugas. Y acá radica el problema. Y las arrugas son las pequeñas o grandes cosas que nos tienen amarrado a este mundo. En 1 Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Es clara las Escrituras. No hace falta ser un teólogo ni un maestro para poder entender lo que dice la palabra de Dios. Si amo el mundo es porque no amo al Padre. No podemos tener un amor compartido. Porque todo lo que hay en el mundo, dice el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero decir dos o tres cositas de esto antes de entrar en otro tema, que tiene que ver todo con lo mismo. Acá hay tres cosas que habla: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Cuando nosotros analizamos estas cosas, la soberbia de la vida tiene que ver con la jactancia y con las pompas que hemos vivido en un tiempo, con esa vanagloria. ¿Y quién no le gustó la vanagloria? Actualmente, hermanos, vemos que dentro de la misma iglesia hay muchos que aman la vanagloria. Y por lo tanto le quitan la gloria a Dios y se la ponen sobre sí mismo y el Señor queda a un costado. Hermano, no es así. Eso me va a impedir que el Señor me venga a buscar. La vanagloria. Recuerdo siempre a mi esposa, para los que la conocieron, era una mujer muy bonita y cuando nos casamos no éramos creyentes, pero ella en su vida tuvo una vida muy, muy sana, muy limpia, pero era una mujer hermosa y salió reina 4 veces. Y ella me contaba, dice, yo era muy vanidosa. A mí me gustaba que me vieran entrar. Yo llegaba al último, dice, a los bailes para que todo el mundo me mirara. Y yo sabía que me miraban, dice. Y me gustaba tenerlos ahí detrás mío, dice. Dice, era muy, pero muy vanidosa, me decía. Y ahora, le digo yo, después que conoció a Cristo, ella comprendió todo lo contrario. Y ella siempre decía, ¿para qué quiero glorias aquí? Yo quiero la gloria de Dios, porque las otras glorias yo ya las tuve. Yo no necesito ser vista. Yo necesito predicar a Cristo porque le amo, porque tengo palabras que Él me dio. Tengo una vida que quiero compartir. Hermano, así debe ser. Todos hemos tenido vanagloria. Todos hemos sido aplaudidos en algún momento. Yo también tuve mi vanagloria. Con los autos de carrera y todas esas cosas. Como preparador, como corredor. Sacando autos que eran ganadores. Pero es la vanagloria. Es el orgullo personal, la vanidad de uno. Que esto no va en la iglesia, no va en el Hijo de Dios. Y si todavía a mí estoy atado a alguna de las glorias hermano, créame que no voy a ir con el Señor. Son amarras que todavía tengo con el mundo, porque me gusta esa jactancia que tengo de haber sido el mejor en tal o cual cosa. Hermano, deje eso, renuncie a todo eso. Las glorias que nos esperan en Cristo son muchos mayores, superiores, mejores, más grandes, más permanentes son, al lado de esta basura de lo que tenemos en la tierra. Las cosas del mundo se desvanecen rápidamente y mueren, hermano, pero el que hace la voluntad de Dios va mucho más allá. Pero yo quiero, hermano, ir un poco más adelante. Dice la palabra de Dios en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces, hermanos, hemos tenido este pasaje bíblico para hablar y que tenemos que predicarle a todo el mundo, y eso es cierto.
y que el Señor no viene hasta que todos se hayan arrepentido, y eso es mentira. Acá lo que está hablando el Señor es a la iglesia. Y en este tiempo, hermano, de cuarentena, que nos tuvimos que recluir en nuestras casas, en nuestros hogares, que se terminaron las reuniones multitudinarias y todo lo que nosotros vivíamos, y permítanme decirle, esas glorias. Estamos en nuestro hogar ahora y el Señor quiere tratarnos a nosotros, a cada uno en forma particular, ya no con el grupo, sino a nosotros individualmente, como templo del Espíritu Santo, como que tenemos que estar totalmente limpios, resplandecientes, para cuando Él venga. A nosotros nos manda a arrepentirnos. Y el Señor Jesucristo no vino precisamente por eso, porque todavía nosotros, la iglesia, tienen todavía muchas arrugas del cual tiene que desarrugarse. Y yo quiero decirle algo, y me voy a remitir a las iglesias del Apocalipsis. 7 iglesias. Tenemos ahí 7 iglesias, del cual 5 son desaprobadas por Dios. Tenían algo que arrepentirse. 2 solamente estaban aprobadas. Y si yo quiero empezar con las primeras 5, mejor dicho, no las primeras 5 iglesias que están ahí, sino las 5 que tienen algo que corregirse. Tenemos, por ejemplo, tenemos que decir lo siguiente. En Apocalipsis 1:19 dice, las cosas que son, cuando estaba hablando justamente a Juan, dice, las que has visto, es decir, lo que le mostraba el Señor a Juan. Las cosas que son la iglesia. Porque tenemos 2 capítulos, 2 y 3 de Apocalipsis, que habla pura y exclusivamente a las iglesias. Recién el 4 hablamos de la gloria de Dios y del arrebatamiento, vendría a ser también. 4:1. Pero acá están hablando a las iglesias. Entonces dice las cosas que son ahí, la iglesia, en el tiempo de Juan, en el tiempo de la iglesia. Y estas 7 iglesias históricamente eran reales. Estaban en lugares físicos, en esas franjas, ahí estaba Efeso y todo esto, todo como un semicírculo, no un semicírculo, un óvalo, estaban todas las iglesias diseminadas hacia alrededor. Históricamente uno los puede buscar todavía en los mapas y están con otro nombre, por ejemplo, Esmirna es Emir, por ejemplo, pero justamente son los lugares de estas iglesias. Indudablemente, estos ocuparon un sector geográfico y también fueron iglesias locales, como por ejemplo decir la iglesia de Efeso. Esa es la iglesia, esa única iglesia que había ahí, cristiana, iglesia de Cristo, era la iglesia de Efeso. Y así sucesivamente, cada lugar era nombrado, el pueblo, la ciudad, digamos, y la iglesia de ese lugar. No había cantidades de iglesias como tenemos ahora, que en muchos lugares cada 2 cuadras tienen una, o a veces una enfrente de otra. No, en ese tiempo era una sola en cada lugar. Usted me dirá, ¿qué es lo que es mejor? No, eso es para otro momento. A mí me gustaría una sola iglesia. Pero también es importante que están diseminados los pueblos, que es necesario tener por todos lados lugares de culto, de modo que nadie tenga pretexto de decir me queda tan lejos ir allá de la iglesia. No, está ahí a tu cuadra, allí a la vuelta. Pero lo más importante es tener culto que sean iglesia, hogares que sean iglesia. Así comenzó la iglesia primitiva. Y así el Señor nos está teniendo ahora. Ahora nos está teniendo en nuestros hogares, para que nuestros hogares se conviertan en lugares de culto. Veamos la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso era una iglesia que cualquiera quisiera tener una iglesia así. Eran conocedores de la palabra como nadie. Ellos sabían cuando venía alguien que no venía de Dios, tenían un discernimiento, una forma de descubrirlos. Conocían mucho. A veces me pregunto si esa iglesia no apuntan a los pastores, del cual me incluyo, obviamente, porque yo también estoy pastoreando. Si no nos incluye a nosotros, por las características que tenía. Pero dice, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Y uno dice, Señor, ¿cómo es eso? Es muy simple.
Lo que tenía Efeso era una soberbia espiritual. Ellos estaban en una élite. Ellos sabían todo. Ellos tenían un conocimiento extraordinario. Y entonces, por lo tanto, era una soberbia espiritual. Y cuando hablamos de soberbia espiritual estamos hablando de falta de amor, porque empezamos a ver a los otros un poco menor que nosotros, un poco menos que nosotros. Hermanos queridos, les voy a contar algunos casos. Cierta vez estaba dando clase en una ciudad, la capital de la provincia, Córdoba, y paramos y daba clase yo en una iglesia que nos habían prestado gentilmente un salón para dar clase. Yo daba clase para el Seminario Bíblico de Fe, era profesor de ese seminario. Así que estaba dando clase y veo que la segunda noche, eran cinco noches por semana, una semana por mes, y la segunda noche creo que fue, vino el pastor de la iglesia. Me saludó, lo saludé yo, muy amable el hermano. Se sentó ahí a escuchar, muy humildemente se sentó a escuchar. Tuvo esa noche, cambiamos 2 o 3 palabras cuando se fue. A la otra noche estaba de nuevo el pastor ahí. Escuchó de nuevo. Y creo que la tercera noche me dice, pastor, dice, lo quiero invitar a comer a mi casa, dice. Bueno, ¿qué más quería yo? Y estaba mi esposa, le digo, ¿está mi esposa? Bueno, dice, pues llévela, mejor. Así que fuimos con Elda, nos sentamos a comer, charlar ahí, muy amable, muy buena gente, extraordinariamente buenos hermanos. Y en un momento me dice esto, pastor, ¿sabe por qué lo invité a comer? Porque quiero conocerlo. Porque me habían dicho que usted pertenece a la iglesia, es decir, el nombre de la organización, no lo voy a decir. Y yo dije, ¿qué puede saber si es de esa organización? Si no saben estar parados, ni saben estar parados detrás del púlpito. A mí me sorprendió por ver esa soberbia espiritual, ese menoscabo a esa gente. Entonces me dice, ¿cómo es que usted está ahí? Y yo le dije, pastor, ellos me vinieron a buscar y ellos necesitan también del conocimiento de la palabra de Dios. Me dice, está bien, me dice. Dice, resulta que cuando yo voy a ver esto, dice, a verlo a usted, creyendo que no sabía nada, me encontré con una persona que tiene conocimiento de la Escritura y que es totalmente ubicado en lo que predica. Hermano, soberbia espiritual. Cuento otro caso. Una vez voy a pedirle a un pastor, que era el pastor que tenía en ese tiempo, un material, porque yo estaba trabajando con los hermanos pentecostales. Y estaba trabajando en las escuelitas dominicales. Era maestro de escuela de niños. Organizaba las escuelitas dominicales, las iglesias. Así que, por lo tanto, fui a pedir un material que ellos tenían para que me lo dieran para hacer un evangelismo de niños. Y me dice, bueno, está bien, dice, llévatelo, dice, usalo todo lo que quieras. Puede ser que hagas que se conviertan los pentecostales. Y lo miré y le digo, hermano, te digo algo. Ellos tienen una fe que no tenemos nosotros. ¿Me comprende? Soberbia espiritual. Otra vez mi esposa va a predicar. Y ya termino con los ejemplos, pero quiero mostrarle distintas facetas de soberbia espiritual. La habían invitado a predicar en un pueblo acá cerca una ciudad cerca donde nosotros vivimos. Y ella fue para allá, y ella era una mujer que se arreglaba muy bien, lo que se ponía lucía. Así que se fue con un vestido rosa, se acostumbraba a pintarse, maquillarse bien, se arreglaba bien. Y entonces, ¿qué pasó?
Una mujer que estaba ahí le dice, yo no sé qué palabra de Dios puede traer la hermana, con las uñas pintadas y la pollera rosa. Usted dirá, pero estaba loca la hermana. No, ¿sabe qué es lo que es? Ella se creía mejor que los otros, porque tenía pollera negra y blusa blanca. Y las uñas no estaban pintadas. Y estaba desarreglada. Ellos creían que eso era glorificar a Dios y por lo tanto que mi esposa era una libertina en la forma que estaba vestida. Eso es soberbia espiritual. ¿Me comprende, hermano? Y así tengo varias para contar. Que muchas veces, hermano, menoscabamos a las otras congregaciones, ya sea porque nuestro culto es grande, hermoso, lujoso y tenemos mucha gente y en una de esas tenemos gente profesionales y decimos, ¿y aquí qué puede ser, pobrecito? ¿Qué pueden decir ahí? Y los tenemos en menos. Falta de amor. Falta de amor. Quiero decirle, hermanos, que eso pasa a menudo. Si no nos arrepentimos de eso, tampoco vamos a ir al cielo, porque nuestra gloria es esa. Le confieso también, hermano, que yo he viajado bastante y hemos predicado por lo menos en 1500 congregaciones. Y tengo que decirle que con excepción de algunos pastores, la mayoría se gloriaban en las construcciones que tenían. Monumentales construcciones. Para ellos eso era una gloria. Y me hace acordar un señor llamado Nabucodonosor, que en un momento determinado estaba paseando y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Y muchas veces la soberbia espiritual nos lleva a eso. ¿No es esta la gran iglesia que yo construí? Oh, mira aquellos. Empezaron junto conmigo y ni siquiera han empezado. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. ¿Cuál es la salida de esto, hermano? La salida es buscar a cada... Porque en esta grandeza que tenemos, más de una vez ofendemos a la gente. Y sale de la iglesia gente ofendida, porque nos creemos tan altos, tan grandes, tan superiores a todos. Por eso me gusta esto que estamos en las casas. Pues se terminaron aquellos que están al frente y dan cátedras de fe. Y uno está ahí sentadito y dice, ¿cómo me gustaría ser como él? En vez de decir ser como Cristo. ¿Por qué? Porque nos hacen ver su gloria y no la gloria de Dios. Eso es vanidad, soberbia espiritual. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero y principal, buscar a todos aquellos que se retiraron de la iglesia ofendidos. Y restituirlo, como dice la palabra de Dios. Restituid al agraviado, dice en Isaías 1:17. Pedirle perdón, humillarnos y decir, hermano, yo tendría que haberte hecho ver a Cristo y no haberme hecho ver yo. ¿Me comprende, hermano? ¿Cuántos se van heridos de la iglesia? ¿Cuántos? Por las palabras que le dicen sus pastores en su soberbia espiritual. ¿Cuántas veces le tuve que decir, pastores, es un niño espiritual, trátelo como tal? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pero a veces no lo entendemos. Seguimos adelante. Me voy a la otra iglesia, que es la tercera iglesia que tenemos en la Biblia. La iglesia de Pérgamo. Era una iglesia casada con el mundo. Ahí todo valía, un sincretismo, es decir, varias religiones o varias creencias se unían en todo eso. Todos tenían cabida en esto, no había ningún problema, abarcaban todos eran hermanos. Hermanos, no importaba si era un mormón o si era un espiritista, eran hermanos todos. No digo que haya habido mormones ni espiritistas, espiritistas tal vez sí, porque las prácticas que tenían eran espiritistas. Sigo adelante. Esta iglesia era casada con el mundo. Todos tenían cabida. Y la teoría de ellos es, ¿y si no viene a la iglesia
¿a dónde va a haber? Entonces no importa si es homosexual, si es lesbiano, sin arrepentirse, no importa. Le damos el lugar en el púlpito con tal de que estén acá con nosotros. Esa es la iglesia casada con el mundo. Que el mundo se siente cómodo dentro de la iglesia, cuando en realidad el mundo tiene que sentirse incómodo dentro de la iglesia. Porque lo que está haciendo el Señor es separarnos del mundo. No sé si me explico. Ahí tenían algo que aceptaban todos. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? La salida es arrepentimiento profundo, primero y principal. Porque el Señor a todas las iglesias le manda a arrepentirse. Arrepiéntete de donde has caído. Arrepentimiento profundo, volver a la palabra de la cruz, de Dios. La palabra de Dios no se puede dejar a un lado. No podemos predicar libros, ni predicar costumbres, ni predicar experiencias. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Sigo adelante. Arrepentimiento profundo, volver a la palabra, volver a la predicación de la cruz, obediencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. En el caso de la primera iglesia de Efeso, estos intelectuales en algún momento no guardaron la palabra de Dios, porque los mandó a arrepentirse a dónde habían caído, y quisieron las primeras obras, porque dice, abandonaron el primer amor, que el primer amor es Cristo, primero en caridad, en profundidad, en fuerza es Cristo. Ellos ya lo habían dejado. Y después otra cosa, en esta iglesia de Tiatira, tenemos que cero de consentimientos a las afinidades antibíblicas. Intransigente con todo aquello que no está escrito en la palabra de Dios. La Biblia está para vivirla y predicarla, y no hay otro lugar, otro libro que nos podemos basar para las enseñanzas que no sea la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, cero de consentimiento o afinidades con todo lo que sea antibíblico. No, nada, cero. La cuarta iglesia que quiero nombrar acá es la de Tiatira. Es la iglesia tolerante. Esos son los que van detrás de los profetas y de las profecías. Porque tenían una profetisa ahí, una tal Jezabel, ubicándose en el Antiguo Testamento, era famosa Jezabel esa. Y enseñaba cualquier cosa. Las profecías, hermanos, los profetas vienen a una iglesia y parecería increíble que hasta inclusive cambian la voz y dicen, el Señor ha dicho. Y hermanos, cuando vienen con estas profecías, yo lo que quiero decirme, hermano, ¿en qué parte de la Biblia está? ¿Qué capítulo y qué número? ¿Cómo se llama el libro? Porque son todo invento de ellos la mayoría de las veces. En el mejor de los casos, cuando no son inflamados por el infierno. Y eso hacen desviar, ya dejan la palabra de Dios para seguir al profeta. Y cuando habla el profeta todos tiemblan, pero cuando abren la palabra de Dios nadie tiembla. Y la palabra de Dios dice que tenemos la profecía más segura del cual podemos estar seguros y prestar atención, hacemos bien en prestar atención. Es la palabra de Dios que tenemos que ir. Dice Habacuc, oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y temí. Aviva tu obra. Hazla conocer a través del tiempo.
Cuando yo, hermano, abro la Biblia y tiemblo, es precisamente ahí a donde Dios va a obrar. Vienen esos charlatanes y se ponen a profetizar. Yo tengo la gracia de Dios que no profetizan al lado mío. O mejor dicho, a mí nunca me profetizaron. Ni me van a profetizar tampoco. ¿Me entiendo lo que digo? Cuando estos profetizan, la gente tiembla. Cuando yo leo la palabra de Dios, tiemblo. Y le digo, Señor, aviva la obra. Yo soy la obra. Avívame a mí, Señor. Y hazla conocer a través del tiempo. ¿Me entiende, hermano? Acá tiene que haber un avivamiento en su corazón. Pero eso lo va a tener con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce fe. Porque la palabra de Dios nos limpia. Porque la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Porque la palabra de Dios nos hace sabios. ¿Me entiende lo que digo? Es Dios hablándonos, hermano. Permitamos que Dios nos hable a través de su palabra. Pero para eso, hermano, vaya y arrodíllese o estírese arriba de la cama si no le dan las rodillas, como en mi caso. Y esté a tiempo con el Señor. En una de esas no le pida nada, pero esté ahí, Señor. Quiero estar contigo. Sos mi paz, quiero estar con mi papá. ¿Qué tiene de malo? Quiero estar con mi papá. Y estoy ahí. Y muchas veces les digo, me preguntan, ¿y le habló el Señor? No, no me habló. Pero estuve con él. Y una vez voy 20 veces y el Señor no me habla. Pero cuando abro la palabra me empieza a hablar. Cuando abro la palabra de Dios, comienza Él a hablarme a través de su palabra. Se me abre. El entendimiento se me abre. Y el Señor me empieza a dar palabra. Ahí me está hablando. ¿Me entiendes lo que digo? Muchos son gente de mucha oración, pero no son capaces de escuchar la voz de Dios, porque hablan solamente ellos. Y el que mucho habla, poco escucha. Acuérdese de eso, hermano. Escucha a Dios. No le hable tanto, que Él le hable a usted. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. La salida para esto, hermano, es igual que en el caso anterior, arrepentimiento, un arrepentimiento profundo, volver a la palabra de Dios, escudriñarla, meditarla y familiarizarse con la palabra de Dios. Familiarizarse con la palabra de Dios. De modo que usted va caminando y le dicen algo y usted ya tiene un versículo ahí que le está mostrando si está bien o está mal. No lo van a poder engañar nunca, porque la palabra de Dios mora en su corazón. Y del buen tesoro del corazón, que dice la Escritura, salen las cosas buenas y malas. Yo de acá puedo sacar la palabra de Dios que está morando en mí. Se hace carne en uno, nos familiarizamos. ¿Me va entendiendo, hermano? Sigo adelante. Y seguir siempre la cruz y la obediencia, tomar la cruz cada día, obedecer a la palabra de Dios cada día, siempre. Y por el otro lado, cero, de nuevo, cero, prestar oídos a estos pseudos y no permitir la menor sugerencia de estos falsos maestros, o falsos profetas, o falsos ministros. No, solamente la Biblia. Y nada, y todo aquello que me quiera hacer desviar de la palabra de Dios, lo voy a rechazar. Porque Dios me va a juzgar por su palabra y no por las locuras y tonteras que dicen estas personas. Pasamos a otra iglesia. La iglesia de los religiosos, que es la iglesia de Sardis.
La que decía que tenía vida, pero que estaba muerto, le dice el Señor. Tú dices que tienes vida, pero yo te veo muerta. Porque estaban con los usos y costumbres, aferrados a las tradiciones, a lo que en un principio le enseñaron que tenían que hacer así o así, y que no podían hacer tal cosa si no tenían tal otra. Se olvidaron que ellos son los templos del Espíritu Santo. Están muertos, no entienden nada. Una vez me tocó ir a predicar a una iglesia de eso. Un día sábado me habían llamado un grupo de líderes de una iglesia que tenían problemas con su esposa, con sus esposas cada uno. Así que, bueno, estuve yo ahí, yo no conocía a nadie, ni a la persona que me llamó tampoco, sino que me hicieron los contactos de acá de Córdoba. Así que, bueno, estuve ahí y lo que vi, fíjese que estaban todos divididos. Venía uno, se sentaba en una silla, y venía el esposo y se sentaba en la otra punta. Venía otro y así. Y yo calculaba que los que estaban juntos eran marido y mujer. No, eran los que estaban uno acá y el otro acá. O sea, uno en cada punta. Ni se sentaban juntos. Eran los líderes de la iglesia. Y ahí se empezaron a sacar los trapos del sol. Y ahí me enteré que eran traficantes, eran contrabandistas. Porque sacaban cosas de Bolivia y las traían de contrabando. Y acá ganaban dinero, y entonces una mujer dice, ¿y vos que sos un contrabandista? Sí, pero lo hago para darte con los lujos a vos. Era así. Ese era el tenor de la conversación. Bueno, llegamos al final de todo esto. Entonces el otro día me dijeron después de esa misma noche, dice, hermano, ¿quiere ir a predicar mañana a la iglesia? Bueno, ¿cómo no? Así que fui. No voy a dar el nombre de la iglesia. Una iglesia muy tradicional, pero muy tradicional, que hay pocas. Así que fui para allá. Y yo siempre tengo costumbre de sentarme en los primeros bancos. No es que sea un fariseo que me gusta las primeras filas, sino simplemente que ahí me hacen siempre sentar ahí, más cuando tengo que predicar. Y la cuestión que, y más si no me conocen. Así que estaba yo ahí y yo veía que había unas hojas ahí. Entonces yo tomo esas hojas y la empiezo a ver. Dice, lectura de tal cosa, ponerse de pie. Sentarse. Lectura de tal... Cada cosa tenía un movimiento. Después me tocó ir a predicar. Y le prediqué lo que dijo Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y entonces le hablé de que hay que tener para dar. Pero ¿sabe lo que más me llamó la atención? Que todos esos hombres jóvenes que estuvieron en esa reunión eran los ministros principales que tenía la iglesia, los responsables de la iglesia. Qué tristeza me dio. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Los religiosos tienen religión cuando deben tener una relación con Dios. ¿Qué es lo que da vida y vida en abundancia? Ellos tendrían que ir a arrepentirse de todo eso y decir, Señor, ¿cómo debo hacer para ser salvo? Empezar de nuevo. Y mantener una relación con Dios. Dejar todo lo que hicieron mal, arrepentirse. Y como el caso de Zaqueo, si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Empezar a restituir. Eso habla del verdadero arrepentimiento. La séptima iglesia que está en la Biblia es la Odisea. Yo a la iglesia de la Odisea le puse la iglesia imperial en sí misma. Porque ellos eran un imperio. Ellos tenían todo. Todo el dinero que quisieras lo tenía. Cuenta la historia que 2 veces fue derrumbada esa iglesia por los terremotos. Y las 2 veces la construyeron sin pedirle plata al gobierno ni a nadie, porque ellos tenían el dinero. No necesitaban de nadie, como dice la Escritura. ¿Cómo será que no necesitaban de nadie que lo tenía el Señor Jesucristo afuera? Y así pasa con muchas iglesias. Mucho glamour, mucho ruido, muchas luces, mucho movimiento, mucho sentimentalismo. Y lo vemos eso en la televisión.
¿Cuántos cultos de esa naturaleza? Llenos de gente, porque a la gente le gusta eso. El espectáculo le gusta. Y después comenzamos a trabajarlos, a estar continuamente hablándoles para manipularlos. Y siempre en lo material. Esa iglesia imperial, esa iglesia que es indiferente a las necesidades espirituales de la gente, lo único que le importa es lo que puedan recaudar y sacar de la gente. Son una iglesia que predican a Dios, pero con minúscula, porque predican al Dios Mamón. Es una iglesia que hablan de Cristo, un Cristo desconocido con minúscula. Porque si hablaran del Cristo verdadero, el Señor Jesucristo, el primero que dijo, arrepiéntanse. Yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia. Yo he venido a morir por tus pecados. Por eso es mejor tenerlo afuera, Cristo. Que esté ahí afuera mejor. No molesta. No nos molesta nuestra carne. No nos molestan nuestros pecados. No nos molestan nuestros intereses carnales, diabólicos que tenemos. Esas son las iglesias. Cuando uno va ahí, en una iglesia de esa, hay cosas que está prohibido hablar. El pecado, porque es ofensa. Esta palabra vieja, ofensa. De arrepentimiento no, porque no hace falta. Porque es una humillación el arrepentimiento. Y es cierto. Pero tengo que humillarme, tengo que reconocer que soy pecador. Santidad, no. Eso es viejo. No hablemos de esto. De la cruz. De renunciar. No. Esto es pasado de moda. Así nos dijo una vez un pastor. Le fuimos a ofrecer nosotros el ministerio que teníamos con Elda, de restauración de matrimonio. Y Elda le empezó a contar cómo era el mecanismo que teníamos, cómo hacíamos las reuniones. Y entonces le dijeron, lo primero que hacemos es contamos nuestro testimonio, de que hemos sido restaurados por el poder de Cristo. No, dice, nosotros ya hemos pasado eso, dice. No, la iglesia nuestra eso no recibe. Por supuesto que no fuimos, porque no nos pidió que fuéramos. Ya con eso nos dijo todo. Era algo pasado, algo viejo eso era. La iglesia de ellos ya estaba en otra etapa. ¿Y saben qué etapa estaba? El de que todo vale. El del dinero. Porque no podemos tampoco predicar en contra de esto, del afán al dinero, porque se nos van a ir fulano, sultano y mengano, que son la gente que nos sostiene. Entonces importa la cantidad, no si son edificados o no. Entonces yo, hermano, a todo esto, yo me pregunto, ¿qué Dios ellos estuvieron predicando? Entonces el Apocalipsis le da la salida del Señor. 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Estas iglesias no son sin mancha ni arruga, sin arrepentimiento y cambio, no van a ir con el Señor, hermano. No van a ir con el Señor. Y finalmente le hablo de dos iglesias, rápidamente, de las que sí van con el Señor. La iglesia de Esmirna, la segunda que se cita la Biblia, en capítulo 2, es la iglesia pobre y sufriente. No tiene reproche alguno. Es aprobada. Le dice el Señor, dice, le van a echar algunos en la cárcel. Dice, pero no temas. Yo estuve muerto y he vivido, yo he vencido. Tú dices que eres pobre, pero yo te digo que eres rica. Y la palabra de Dios, ahí es plutocracia. Significaba que era rico, de la clase alta y de la clase gobernante. Y ellos decían que eran pobres, y eran pobres. Pero Cristo lo veía con otros ojos.
lo veía con la riqueza que Él le da, que somos reyes y sacerdotes. Con esos ojos lo veía Cristo. Y con esos ojos, esa es la realidad de lo que somos. Porque lo otro pasa, pero esto no va a pasar. Estuvimos leyendo al principio esto. Y la otra, hermano, era de Filadelfia. Esa iglesia sin fuerza, que dependía del Señor. Era el único. Cuando el Señor le abría una puerta, Él la pasaba. Y uno se pregunta, ¿qué puerta le abrió? Algunos opinan que la puerta que le abrió a esa iglesia era la puerta de las misiones, la iglesia misionera. Pero yo también me atrevo a decir lo que dice Apocalipsis 4.1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La puerta abierta, ¿dónde estaba? En el cielo. Esta iglesia de Filadelfia, la puerta abierta la tenía en el cielo. Y el Señor le dice, ven, sube. Arrebatamiento. ¿Me entiende, hermano? Esto que hemos visto, hermano, es una postal, digamos, es una muestra de que deberíamos compararla con nuestros tiempos. ¿Cómo estamos comportándonos como congregación o individualmente? Permita darle un pequeño repasito. ¿Hay soberbia? Estamos en la iglesia de Efeso. ¿Casados con el mundo? Estamos en la iglesia de Pérgamo. ¿Somos tolerantes detrás de los profetas? ¿Que temblamos la palabra de los profetas pero no temblamos la palabra de Dios? ¿Que obedecemos lo que dicen los profetas pero no obedecemos lo que dice la palabra de Dios? Sería la de Tiatira. ¿O somos unos religiosos como los de Sardis? ¿O indiferentes y autosuficientes como en la Odisea? Hermanos queridos, si encontramos algún indicio de estos pecados en nuestras vidas, y lo he puesto bien en grande en mis notas, la gracia de Dios nos convoca al arrepentimiento. Si queremos ser hallados aptos para irnos con Él. Quiero decirles, hermano, que estamos en el tiempo de la gracia. Pero yo creo que este tiempo, del cual nos mandaron a nuestras casas, es la gracia dentro de la gracia. La gracia de Dios como la oportunidad para decir, te saco toda responsabilidad eclesiástica de congregación porque quiero tratar con vos. Me lo dice a mí, te lo dice a vos. Quiero tratar con vos. A cada uno en particular. A cada uno de forma diferente, pero con un mismo objetivo. Santificarnos porque nos viene a buscar. La iglesia de Esmirna y de Filadelfia son los espejos para evaluarnos si tenemos arrugas o no. Aprovechemos, hermano, esta oportunidad que nos da el Señor para limpiarnos y desarrugarnos. Tenemos nuestras lámparas con aceite. Esperemos al Señor velando para que no nos sorprenda dormido en las atracciones del mundo. Y finalizo con este versículo, hermano. Un versículo que está en Salmo. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Permítame orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu las baje a nuestro corazón. Amén. Que Dios le bendiga.